Isaías capítulo 7. Les voy a poner en contexto de cómo sucede el capítulo 7 alrededor de todo lo que está ocurriendo en este capítulo. Isaías es el profeta. Isaías ha recibido un llamado de parte del Señor en el capítulo anterior, en el capítulo 6, tiene una misión y ahora nos presenta su ministerio, de cómo él llega delante del rey a hablar la palabra del Señor y a decirle lo que el Señor tiene preparado para él. Sin embargo, existen muchas cosas alrededor de este capítulo y les voy a poner en contexto más o menos qué es lo que ocurre durante este tiempo. Es un profeta que ha sido enviado al reino del sur, especialmente en este tiempo el rey es Acaz. Como cuando Salomón es rey, David, su padre, había dejado establecido el reino, las 12 tribus de Israel eran un solo reino, pero por causa de Salomón, por el pecado de Salomón especialmente, dice la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 11, que fueron las mujeres las que apartaron el corazón de Salomón y lo llevaron a la idolatría. Es en ese tiempo que el Señor le habla por una vez, por segunda vez, y Salomón no entiende. La palabra de Dios nos habla de que en su vejez había tomado mujeres edomitas, filisteas, egipcias, había tomado mujeres de las ciudades que el Señor había mandado a destruir. Y él hace alianza con todos estos pueblos y toma mujeres de estos pueblos. Sin embargo, la palabra del Señor nos cuenta también en ese mismo pasaje que Salomón, al este de Jerusalén, comienza a construir, después que construye el templo para Jehová, comienza a construir también altares para unos dioses que el Señor había mandado alejarse de esos dioses, y al este de Jerusalén edifica un altar para el rey Quemos y para otro rey que es muy detestable delante del Señor, para Moloc. Y no solamente eso, sino que también levanta más altares para sus diferentes mujeres, y con esto Salomón rompe el pacto que había hecho Jehová. El Señor le había dicho a David de que mientras sus hijos vayan delante de él rectamente, entonces el Señor los va a mantener en el trono de David. Y ese es el pacto que Dios había hecho con David. Sin embargo, su hijo Salomón rompe este pacto al entrar en la idolatría, aparta del Señor. Y cuando rompe este pacto, entonces rompe la perpetuidad de su reino. El Señor le habla por una vez, le habla otra vez, y Salomón no entiende. La tercera vez el Señor le dice: mira, ya te he hablado por 2 veces y ahora te voy a quitar las tribus, no, te las voy a quitar de tus manos. Sin embargo, por misericordia, mi siervo David no te las voy a quitar mientras estás vivo, pero se lo voy a dar a tu siervo. Se lo voy a dar a tu siervo. Y eso sucede. El Señor le dice: no te las voy a quitar a ti, se las voy a quitar a tu hijo, y tu hijo va a quedarse con una sola tribu, con la tribu de Judá. Entonces el reino de Israel se divide en 11 tribus al norte, y solamente una tribu, que es la tribu de Judá, con su capital Jerusalén, se mantiene firme al Señor, y el Señor ha dicho de que va a permanecer, la lámpara de David va a permanecer encendida. Entonces Salomón introduce la idolatría y se divide el reino en los tiempos del hijo de Salomón. Se dividen los reinos en 11 tribus que forman el reino del norte, y en una tribu, que es la tribu de Judá, el reino del sur. Los reyes del norte de Israel, de estas 11 tribus, su corazón siempre está inclinado a la idolatría y se aparta y se aleja del Señor. No consideran importante tener a Jehová Dios como su rey, y al contrario, más bien ellos, al adquirir fuerza y poder, ellos quieren tener dominio sobre Israel.
están en constante pelea. El reino del norte con el reino del sur, hay constante lucha, hay una constante batalla por querer ganar el territorio y el dominio de las 12 tribus. Entonces tenemos a dos reinos, el reino del norte con las 11 tribus y su capital es Samaria, y tenemos al reino del sur con Judá, una sola tribu, y una partecita pequeña de Benjamín, y su capital es Jerusalén. Necesitamos entender también de que en la parte norte también hay un reino muy importante que es mencionado aquí, es Siria. Y Siria es un vecino neutral y es muy conveniente. Cuando le pagan muy buen oro, él ataca por quien se le paga. Entonces así tenemos en la historia de Israel, de que muchas veces se ataca a Israel y otras veces está atacando a Judá, pero Judá le paga con oro, se retira, y entonces es un poco neutral. Depende de quién le pague más oro, entonces él va a atacar a quien a él le convenga, pero es, en otras palabras, un país convenido. Le conviene, va a quien le paga más. Por otro lado tenemos un imperio, una superpotencia en ese tiempo, que es Asiria. Asiria está más al norte. Su poderío militar está creciendo y aumentando muy fuerte en la parte más al norte. Entonces, en este capítulo tienen que ver este poder grande de Asiria, tiene que ver Siria, tiene que ver el reino del norte y el reino del sur. Entonces, para más o menos entender, en este capítulo 7 se nos menciona acerca de Usías. Usías es el abuelo de Acaz. Viene de un abuelo que ha servido al Señor y ha vivido rectamente delante del Señor. Usías es un rey que ha agradado al Señor. Sin embargo, al final, en medio de su reinado, comete un error, y eso ustedes lo pueden revisar en el capítulo anterior. Su hijo es Jotán. Jotán, entonces, al quedarse leproso Usías, Jotán le sucede en el trono y comienza a reinar. Y sobre Jotán no se habla mucho, la palabra de Dios no nos dice mucho acerca de Jotán. Lo interesante que nos dice de Jotán es que es un rey muy bueno, y el Señor le ha dado mucho poderío y ha hecho lo que le agrada al Señor, al igual que su padre Usías. Usías también hizo lo que le agrada al Señor, y los dos llegan a tener un fuerte poder militar, y sus enemigos, y tienen dominio sobre sus enemigos, sobre los filisteos, sobre los moabitas, y llegan a ser muy fuertes y muy poderosos. Cuando Jotán muere, su hijo Acaz lo sucede en el trono. Y Acaz, a diferencia de su padre, que es un hombre muy santo, es un hombre muy inclinado a las cosas del Señor, y no se nos habla mal de él, de Jotán no se nos habla nada mal. Lo único que nos dice es que no iba al templo, pero antes de eso dice que él era un hombre muy recto delante de Dios, un hombre que agradaba al Señor en lo que hacía. Y a diferencia de su abuelo, que también mientras estuvo agarrado de la mano del Señor, Usías le iba bien, y la poderosa mano del Señor le dio fuerza para poder derrotar a sus enemigos. Entonces, esa es la época más o menos buena de parte de Judá, cuando Usías y Jotán han reinado sobre Jerusalén. Sin embargo, cuando viene Acaz, que es el hijo de Jotán, que es el nieto de Usías, se nos dice lo contrario de Acaz. Acaz es un hombre muy desagradable delante del Señor, hace lo malo que el Señor había prohibido, se entrega a la idolatría, ofrece sacrificios a dioses paganos. Es más, él mismo hace imágenes fundidas de los Baales y comienza a adorarles y comienza a ofrecerles sacrificios. Y de la misma manera, Acaz ofrece a sus hijos en fuego en el valle de Ben-Hinnom, y esto es repugnante, son ceremonias repugnantes que las naciones que estaban antes de Israel en esa tierra, el Señor las había expulsado justamente por esas ceremonias que hacían, y todos los rituales y sacrificios que hacían a esos dioses. Y Acaz viene y se postra delante de esos dioses y ofrece a sus propios hijos en sacrificio. Es más, levanta
incienso en los santuarios paganos que él mismo construye debajo de las colinas y debajo de todo árbol frondoso. En 2 de Crónicas capítulo 28 ustedes pueden encontrar eso. Por eso, porque Acaz deja al Señor su Dios y se va detrás de dioses paganos, es que el Señor lo entregó en poder del rey de Siria. Ahora, Siria va a venir a atacar a Acaz y el Señor está enfurecido, por eso manda a Siria. Los sirios derrotan a Acaz y capturan una gran cantidad de prisioneros y se lo llevan a Damasco. Damasco es la capital de Siria. También Israel, el reino del norte, también en esa situación, porque Acaz había dejado al Señor y el Señor lo está castigando, Dios permite que los mismos israelitas tomen ciudades alrededor de Jerusalén y vengan con una masacre tan cruel que la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 28 versículo 9 nos dice de que fue tanta la ira con que los israelitas bajaron a matar a sus propios hermanos, al reino de Judá, que repercutió, esa matanza fue tan cruel que repercutió en los cielos. Y el Señor permite y está castigando a Acaz. Entonces ha permitido que Siria baje, lo derrote y que se lleve prisioneros. Israel mismo, sus propios hermanos, las 11 tribus que están conformando el reino de Israel, bajan hacia Judá y saquean y se llevan un gran botín. Es más, se llevan esclavos. Y la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 28 nos dice de que los llevaban desnudos. Era tanta la crueldad que habían tenido sobre Judá, la manera como los habían matado, una manera tan cruel que el mismo cielo se estremeció, repercutió allá en los cielos. Y aunque a la final, por medio de un profeta, estos cautivos llegan a regresar a Jerusalén, pero es por la intervención de un profeta. Ustedes lo pueden encontrar en 2 de Crónicas capítulo 28. También la furia que el Señor se había encendido contra Acaz, al momento que Acaz se va detrás de los dioses paganos, manda a los filisteos y atacan, ¿no? De la parte este también atacan y saquearon las ciudades de Judá que están cerca del lado filisteo, y también se apoderaron de varias ciudades. Entonces, acá se está viendo reducido en su reino. Las ciudades y sus mismos pobladores están disminuyendo, porque Siria ha venido, se ha llevado cautivos. Israel ha venido, ha destruido ciudades y se ha llevado cautivos. Los filisteos también han atacado y han capturado algunas ciudades y se han llevado esclavos. Entonces es en este tiempo que los edomitas, ahora Edom, que está al otro lado de los filisteos, es en este tiempo que los edomitas también atacan Jerusalén, que Acaz ya no soporta, y hace una alianza con el imperio de Asiria, que está más al norte, no con Siria, que lo acaba de atacar y llevarse presos, pero con Asiria. Y entonces Acaz, este rey malo, se ha ido detrás de la idolatría y tiene dioses paganos, y ha abandonado a Jehová su Dios. Es que hace una alianza con Asiria, y Asiria entonces hace una alianza con él para que venga a defenderlo. Por este motivo, este capítulo entonces tiene que ver en esa situación, cuando Acaz ha sido derrotado por Siria, cuando Acaz ha sido derrotado por Israel, cuando Acaz ha sido derrotado por los filisteos y los edomitas, la gente de Edom está viniendo a atacar también a Jerusalén. Por eso el capítulo 7, versículo 1 empieza diciendo: Acaz, hijo de Jotán, de este rey muy bueno, que la palabra del Señor no nos habla mal de él, nos dice que siguió fielmente al Señor. Y es nieto de Usías. Usías también, mientras estuvo agarrado de la mano poderosa del Señor, el Señor lo hizo muy poderoso. Los dos, su padre y su abuelo,
han llegado a conquistar muchas ciudades, y estas ciudades el Señor se las ha entregado a ellos porque iban de la poderosa mano del Señor. Pero Acaz, a diferencia de Jotán su padre y de Uzías su abuelo, dice la palabra del Señor que él ahora reinaba en Judá. Entonces Acaz no quiere saber nada de Jehová. Al contrario, más bien, se ha apartado de Jehová su Dios y se ha ido detrás de dioses. Y dice, en ese tiempo, ahora sí, Rezín, ya nos da el nombre del rey de Siria. Ojo, del rey de Siria con S, ¿ya? En ese tiempo, Rezín, rey de Siria, y Pekaj, que es el hijo de Remalías, Pekaj es el rey de Israel. Entonces los dos, dice ahora, el rey de Siria y el rey de Pekaj, subieron los dos, o sea, armaron una alianza. Ya los dos habían saqueado. Siria había saqueado y se había llevado prisioneros. Israel había saqueado también a Judá y con esta masacre cruel, y se había llevado también prisioneros. Pero ahora los dos se unen. Siria y Israel, el reino del norte, Siria con el rey Rezín, y Pekaj es el rey de las tribus del norte, se unen los dos para atacar a Judá. Y dice el versículo 1, en ese tiempo Rezín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero sucedió algo, no pudieron conquistarla. Los dos hicieron una alianza para venir en contra de Judá. Ya los dos habían atacado cada uno por su parte, y sí, se habían llevado botín, se habían llevado un gran botín, y se habían llevado también prisioneros los dos. Pero ahora los dos están haciendo una alianza y vienen en contra de Judá. Pero no pudieron. Van a venir a atacarla, van a venir a sitiarla, pero a Jerusalén, pero no van a poder conquistar, no pudieron conquistarla. Dice el versículo 2. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín. Efraín es otro nombre para las tribus de Israel, para las 11 tribus de Israel del reino del norte. Entonces, la palabra del Señor aquí está diciendo que aquí en el palacio de David, donde Acaz estaba reinando, en el palacio se recibió una noticia. Y dice que Siria se había aliado con Efraín, y eso hizo que se estremeciera el corazón de Acaz. Ahora, ¿por qué se estremeció el corazón de Acaz? Porque Siria ya había venido por su parte sola y se había llevado a muchos esclavos. Y Efraín o las 11 tribus de Israel también habían bajado y se habían llevado prisioneros de Judá. Y si cada uno había hecho eso, ahora cuando se juntaron los dos y están viniendo en contra de Acaz, y Acaz recibe la noticia en el palacio de David, dice que el corazón de Acaz y el corazón del pueblo se estremeció. Le entró un temor, se estremecieron. Ahora vienen los dos, ya no solamente viene uno, pero el otro también. Ahora los dos se han juntado y los dos vienen en contra de Acaz. Y dice la palabra del Señor que el corazón del rey Acaz se estremeció, y no solamente se estremeció el corazón de Acaz, sino que también el corazón del pueblo también se estremeció, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Ahora, para que los árboles del bosque se estremezcan o se muevan de un lado para otro, tiene que haber un fuerte viento. Versículo 3. El Señor le dijo a Isaías, ahora en medio de esta situación, los filisteos atacando, los Edom atacando, Siria atacando, y cuando hay esta alianza, el corazón de Acaz se estremece. Y en medio de ese problema grande para el rey Acaz, el Señor envía a Isaías y le dice en el versículo 3, el Señor le dijo a Isaías, mira, ve con tu hijo Sear-Yashub. Ahora, Sear-Yashub significa un remanente volverá. Es importante los nombres de los hijos de Isaías porque el Señor tiene un mensaje especial con los nombres, especialmente en este capítulo y en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, con los nombres de los hijos de Isaías. Y le dice Isaías, anda con tu hijo
anda con tu hijo Sear Yasub, que significa un remanente volverá, y ve a encontrarte con Acaz, agarra a tu hijo, que significa un remanente volverá. Voy a usar el término en español, ¿ya? Agarra a tu hijo, vas a llevar a tu hijo que se llama el remanente volverá. Ahora es interesante esto de los nombres, y se lo voy a explicar un poquito más adelante en el capítulo 8, pero quiero que entiendan de que cada hijo de Isaías va a tener un nombre, y los nombres tienen que ver con lo que va a suceder con Judá especialmente. Y dice el versículo 3 a la mitad, le dice, vas a ir a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavadero. Ahí donde las mujeres van a lavar, ahí donde hay lavanderías, en ese tiempo, ahí al lado del río, donde estén lavando, por ahí va a estar Acaz. Acaz no va a estar en su palacio. Es curioso que el Señor le dice a Isaías dónde vas a encontrarlo. Le agarra tu GPS y lo vas a encontrar en el campo de lavadero, por ahí, mira, donde termina el canal. Ahora, Acaz acaba de recibir la noticia. Acaz, el corazón de Acaz está estremecido. No está en su palacio donde debería estar. Parece que Acaz está escondiéndose, está buscando algún lugar, un refugio que lo libre del pensamiento de que Siria con Israel han venido a atacarlo y ya lo tienen cercado. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a ir ahí al canal, al estanque superior, mira en el camino que conduce al campo del lavadero, y ahí vas a encontrar a Acaz. O sea, anda con tu hijo, acuérdate, vas a ir con tu hijo, su nombre es un remanente volverá, vas a ir con él, y le vas a decir a Acaz que lo vas a encontrar ahí en el camino del campo de los lavaderos, y le vas a decir, ¿sabes qué? No temas, y no pierdas la calma. No temas ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que es Pekaj. Mira, que no se descorazone, o sea, que no pierdas la calma. Mira, yo sé que tu corazón se estremeció, pero, porque el versículo 2 dice que el corazón de Acaz se estremeció, pero le dice, no se estremezca tu corazón. No se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Ok, sí, esos están. Y nuevamente le vuelvo a decir, la fuerza con la que había atacado a Pekaj había atacado a Judá, a las ciudades alrededor de Judá, había sido de una manera tan fuerte que repercutió en el cielo con una ira tan cruel. Por eso repercutió allá en el cielo. Ahora, Dios está mirando todo esto y le dice a Isaías que vaya y le diga a Acaz que no se descorazone, que son dos tizones, como piedras, como carbones encendidos, humeantes, sí, están con una ira y quieren tratar de descargar la ira sobre ti. Y entonces, versículo 5 le dice, dile también que Efraín es otro nombre para las 11 tribus de Israel, o el reino del norte. Y le dice, dile también que Efraín junto con el hijo de Remalías, que es Pekaj, y el sirio, que es Rezín, han tramado hacerte mal, pues piensan subir contra Judá. Ahora, aquí está la trama. ¿Qué es lo que ellos habían acordado? ¿Qué pacto había hecho Siria con Israel? Estos dos reinos. Entonces, Pekaj es el rey de Israel, y su capital es Samaria. Rezín es el rey de Siria y su capital es Damasco, y los dos, según la palabra de Dios aquí, dice que son dos tizones humeantes, pueden hacer mucho daño. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Ellos dos han tramado hacerte mal, pues piensan venir aquí a Judá, piensan subir a Judá, y pues, mira, esto es lo que ellos han pensado, piensan subir contra Judá, piensan provocar el pánico, que la gente se sienta mal, y hasta tú mismo te has dado cuenta que tu corazón se ha estremecido. O sea, ese es el plan que ellos tienen. Primero, subir contra Judá, provocar el pánico, y luego conquistarla, y luego que la conquistan van a poner allí al hijo de Tabel como rey. Ahora, miren el plan. Porque es un plan que funciona en muchos países, y me he dado cuenta que funciona bastante bien.
Cuando hay un caos en un país es porque la gente tiene pánico, tiene miedo a algo. Y la palabra del Señor aquí nos dice cómo funciona un poquito esta clase para desestabilizar a un gobierno. Y es subir contra la capital, exactamente aquí contra Judá, van a subir contra Judá, o sea, van a venir a Jerusalén, van a tratar de sitiarla, pero luego van a provocar el pánico, o sea, van a provocar el pánico ¿cómo? Pueden mandar noticias desalentadoras, pueden mandar noticias fuertes diciendo que ellos tienen un ejército muy grande, que ellos ya han venido, han conquistado. Había un antecedente del cual ellos podían manejar la información. Y la manera como ellos iban a manejar la información, porque este era su plan, la manera como ellos iban a manejar la información es como ellos iban a conquistar a Judá. Entonces iban a provocar el pánico, conquistar Judá y luego iban a poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero, versículo 7, pero dile además que yo, Jehová el Dios omnipotente, ahora yo digo esto, que eso no se cumplirá ni sucederá. Ahora, Jehová está tratando de contrastar el plan de estos dos reyes, de Resín y de Pekaj, de Siria y de Israel. Su plan es lo que les acabo de explicar, su plan es provocar el pánico, conquistar y luego poner allí a un rey, aquí en Judá. Okay, ese es el plan de ellos. Pero el Señor está diciendo, espérate, dile además que yo digo, o sea, Jehová, el Dios omnipotente, un Dios omnipotente, dice que eso no se cumplirá ni sucederá. Ahora el Señor está contrastando el plan que tienen estos reyes, Resín y Pekaj, el rey de Siria y el rey de Israel, y el Señor está contrastando su plan y le está diciendo, ¿sabes qué? Dile a Acaz, vas a ir a decirle que Jehová, el Dios omnipotente, dice esto, que lo que ellos han planeado no se va a cumplir, no va a suceder, porque la cabeza de Siria es Damasco, que es su capital, y Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, que es su rey. Ahora, pero dentro de 65 años, y esta es la profecía, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de 65 años? Dentro de 65 años, contando del tiempo que Isaías está profetizando esto, dentro de 65 años lo que va a suceder es que Asiria, no Siria ya, pero Asiria, el imperio de Asiria va a venir sobre Israel y va a dejar de ser pueblo. Es Asiria quien viene y castiga a Israel y se los lleva cautivos. Pero Isaías está profetizando algo que va a ocurrir de aquí a 65 años todavía y le está diciendo a Acaz, mira, no tengas miedo, el plan que Siria y que Israel han planeado sobre ti no se va a cumplir. Y te voy a decir algo, le dice, dentro de 65 años, Efraín, que es la casa de Jacob, que es la casa de Israel, que es el reino del norte, que su capital es Samaria, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín, o sea, de estas 11 tribus, es Samaria. Samaria es su capital. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, o sea, Pekaj. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Ahora, la palabra del Señor aquí para Acaz es una palabra alentadora, porque el corazón de Acaz está estremecido, el corazón de Acaz y todo el pueblo de Judá, dice que no solamente el corazón de Acaz, pero todo el pueblo de Judá se estremeció al saber que Siria y que Israel se han juntado y que han hecho alianza y ahora están viniendo a sitiar Jerusalén, a conquistar el palacio del rey Acaz. Y el Señor le dice, no temas. El Señor primeramente le dice, mira, ¿sabes qué? Ellos han tramado, sí, ellos han tramado hacer esto. Ellos piensan subir contra Judá, piensan provocar el pánico, que haya pánico, que toda la gente esté muy alarmada, que esté pensando que no van a tener solución porque ahora estos dos vienen. Y Acaz entonces
al escuchar esto que le está diciendo Isaías, entonces en vez él de tranquilizarse, en vez de él pensar que no va a suceder nada, él todavía tiene un corazón orgulloso, porque él había hecho una alianza con Asiria, con el imperio de Asiria. Acaz había hecho una alianza y él está confiando en esa alianza. Entonces él va a subestimar lo que Isaías está diciendo. Y lo vamos a ver esto la próxima semana. Y les animo, les insto a seguir estudiando la palabra de Dios conmigo. Espero que la palabra del Señor bendiga sus vidas.